Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, regresa a nuestro programa el amigo, el analista, el profesional Efraín Rincón, para darnos luces acerca de los distintos escenarios políticos que comienzan a definirse en Venezuela. Bueno, he leído un artículo de Efraín que me dejó totalmente impactado. Por allí hicimos un hilo en Twitter, no sé si nuestro invitado tuvo oportunidad de leerlo. Pues yo no soy muy experto, tengo que recibir la permanente asesoría de Rafael Ángel Andrés para eso. Pero desde el titular de un artículo, que es muy importante, no existe todo o nada. No hay todo o nada, creo que más o menos así era el artículo. Todo o nada, eso no existe. Sí. Desarrollaste en ese artículo un análisis que yo quería gritarlo a los cuatro vientos, que todo el planeta supiera lo que tú escribiste. En esa ingenuidad mía de creer que porque lancé un tweet el planeta me lo va a leer, bueno, yo siempre sueño con eso. Y yo dije, yo voy a escribir esto para que el planeta Tierra lea esto que ha escrito el profesor Efraín Rincón, para que lo lea George Bush, Barack Obama, Donald Trump y el señor Joe Biden. Bueno, que lo lea el mundo entero, porque me pareció una fotografía tan real de la oposición, que de verdad, bueno, de todas maneras no me adelanto, sino que vamos a dejarle a Rafael Ángel Andrés para que presente el programa como siempre es su tarea. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y a través de Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miclena, en la producción Gustavo y Moraima Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Contraste, el diario La Verdad, a través de somosnoticiacol.com y también a través de noticiasbarquisimeto.com. Como lo decía Rafael Galicia en el inicio de este programa, hoy vamos a conversar con Efraín Rincón, profesor de la Universidad del Zulia, especialista en estudios de opinión y también analista político. Antes que todo, profesor Efraín Rincón, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes, una invitación siempre cordial que valoro profundamente. Y reitero a Galicia, a Rafael y a Rafael Ángel, la tenacidad, la perseverancia de seguir informándonos cuando las cosas son tan difíciles, cuando la libertad está tan escasa, cuando las condiciones económicas son tan adversas. Ustedes mantienen este trabajo y además lo hacen con mucho amor, con mucha pasión y con mucha calidad profesional. De verdad que les reitero mi gratitud en nombre de muchos venezolanos que agradecemos este esfuerzo maravilloso que ustedes hacen cada día. Gracias, profesor, por esas palabras. Antes de comenzar el programa, porque yo sé que Rafael Galicia le va a pedir desmenuzar su más reciente artículo de opinión, pero yo quisiera que las personas que no tuvieron la oportunidad de leerlo nos explicara de qué fue su último artículo de opinión, para que luego entremos, digamos, como en puntos para poder explicarlo mejor según su opinión. ¿Qué es el todo o nada en política, profesor Efraín Rincón? Sí, yo me inspiré en el artículo una vez que la Asamblea Nacional elegida en el 2020
designó a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y eso no solamente inspiró mis reflexiones, sino que hubo una suerte de terremoto chiquito en Venezuela y en muchas partes con esa designación. Y titulé de manera muy concreta mi artículo, Todo o nada, eso no existe. Y te lo explico de manera muy sencilla. En política no hay ni blancos ni negros, hay tonalidades. Manera pues que esas tonalidades pueden ser más blancas, más grises, más negras, más oscuras, pero en definitiva hay un mundo diverso entre esos dos extremos que, dicho sea de paso, hay toda una propensión a nivel planetario de ir en contra de estos extremos. Vamos hacia una cultura política mucho más centrista. Y en el caso específico de Venezuela, cuando yo hablo todo o nada, lo estoy diciendo de manera muy responsable hacia la oposición venezolana. En este momento, la oposición venezolana no tiene la fuerza ni tiene las condiciones suficientes para exigir todo lo que a lo mejor en legítima razón le corresponde, pero tampoco tiene ni puede darse el lujo de decir nada y cruzarse de brazos frente a la estrepitosa y terrible tragedia que está viviendo Venezuela. Entonces eso va a obligar, o debería obligar, a los líderes de la oposición democrática venezolana a hacer una sindéresis, un esfuerzo de sentido común y de colocarse en una posición de centro que le permita evaluar con profundidad, con cabeza fría, pensando en Venezuela y no en los intereses particulares de cada una de sus agrupaciones políticas, para cambiar el rumbo, porque lo que hemos hecho no ha dado resultados. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades, por pequeñas que éstas sean. Y yo decía en ese artículo que lo menos que yo podía pedirle a la oposición es que no cerrara esa puerta sin antes evaluar las posibilidades, los pros y los contras que tiene participar en un proceso electoral. De manera pues que esa era la idea que quise proyectar con este artículo que recientemente escribí. Ahora, profesor, pareciera que la oposición venezolana leyó su artículo, porque cuando se conocieron todos estos temas de los acercamientos entre el sector Guaidó y el gobierno nacional, el diputado Freddy Guevara dijo que se acabaron las opiniones o posiciones maximalistas dentro del venidero inminente proceso de negociación que se va a vivir en nuestro país. Usted decía una posición de centro. En esa posición de centro, ¿cuáles son los requerimientos que tiene que llevar la oposición al momento de sentarse en la mesa con el gobierno nacional? Del lado del gobierno ya lo sabemos y lo han dicho sus voceros en más de una oportunidad. Piden el cese de sanciones económicas tanto a la industria petrolera como a las sanciones individuales. Pero del lado de la oposición, ¿qué debe presentar, digamos, el G4 y Capriles, o el G4 solo, o el que se siente a hablar con el gobierno de Maduro? Porque tampoco tenemos una claridad suficiente de quiénes son los actores que se van a sentar con el gobierno nacional. ¿Qué debe pedir la oposición al gobierno? Tú sabes, Rafael Ángel, que en todo proceso de negociación, si pretendemos que este llegue a buen término, que sea exitoso, debe haber primero la credibilidad del negociador, del que va a negociar. En este caso voy a hablar de la oposición. La credibilidad, la confianza de la persona o de las personas encargadas de negociar. Y después debe haber una agenda de temas
consensualmente tomadas. Esos temas que van a permitir coherencia, unidad, armonía en el proceso de negociación. Pero al propio tiempo, esa agenda le va a permitir a la oposición cuáles son aquellos aspectos que no suelen ser susceptibles de ser negociados, cuáles pueden ser negociados, qué vamos a entregar y qué nos vamos a quedar. Porque, y de eso se trata también del todo o nada, ir a un proceso de negociación con la convicción de que vamos a ganar todo, no solamente es ingenuo, sino que es bastante estúpido en este momento tan difícil para Venezuela. Entonces, lo primero es eso, y después entrar en el juego. Nosotros tenemos que entrar en el juego, y entrar en el juego significa, bueno, tenemos la disposición de participar electoralmente hablando. Ahora bien, eso conlleva a un conjunto de exigencias que vamos a tratar de profundizar en la medida en que nos adentremos mucho más al juego. ¿Y cuáles son esas exigencias que debería presentar la oposición? Uno, mejorar la integración del CNE. Es posible, pero yo tengo que decir que este CNE es mucho mejor de lo que habíamos tenido antes, ¿no? En segundo lugar, creo que es muy importante, si ustedes van a elecciones y nosotros vamos a aceptar ir a elecciones, entonces tenemos que generar el mayor nivel de competitividad posible, y eso significa eliminar las inhabilitaciones políticas de líderes opositores. En tercer lugar, en corolario con lo que venía hablando, si ustedes quieren que compitamos, bueno, entonces vamos a entregarle las tarjetas de los partidos a sus titulares, ¿no? Y los que se apropiaron de esa tarjeta, vamos a darle la oportunidad de que puedan constituir otras organizaciones alternas que puedan competir también. El otro elemento que pudiera irse avanzando es toda la depuración del registro electoral, que tengamos la posibilidad de que ese registro electoral efectivamente se ajuste a la realidad electoral venezolana, que vayamos a votar efectivamente quienes debemos votar y de una manera pulcra, transparente, tengamos ese registro. Y yo creo que hay otro dato muy importante que deberíamos pedir, ya mucho más cercano al proceso electoral, que el Plan República de una vez por todas sea un plan institucional, que más que convertirse en un plan parcializado que apoye a una de las partes que compite, se constituya más bien en un promotor de la participación, del respeto y del reconocimiento de los actores políticos. Yo creo que esos son elementos importantes que debemos hacer, pero yo quiero decirte a ti y a Rafael Galicia que tenemos que tener muy claro que como el que está viviendo Venezuela, las condiciones electorales no pueden ser ideales como las que todos aspiramos. Deben irse recomponiendo, deben irse reconstruyendo en la medida en que nosotros tomemos partido de la política electoral en Venezuela. Porque sería muy ingenuo pensar que el gobierno de Maduro va a entregar todas las condiciones. Y también sería muy ingenuo pensar por parte de la oposición que esta es una competencia abierta, en donde tenemos garantías todos y en donde va a ser una elección como la que teníamos en tiempos anteriores, como la que tuvo Ecuador recientemente, como la que se está escenificando en el Perú o la que tuvo Chile el día sábado y el día domingo. No, aquí se trata, y por eso mi posición, aquí se trata de hacer un esfuerzo para lograr que la oposición tome
impulso, fuerza, se organice, se coordine, pueda conectar socialmente con la gente, que perdimos esa conexión. Eso hay que decirlo. La oposición venezolana perdió la conexión con la gente. Y al perder la conexión con la gente no distingue un mensaje diferente, alternativo al que le presenta el... Entonces, de eso se trata. No se trata de ir a competir ni de tener una elección como un fin en sí mismo. La elección, las elecciones venideras, las eventuales elecciones, deben constituirse en un medio para alcanzar una meta suprema que definitivamente tiene que ser la elección de un nuevo gobierno en Venezuela, con elecciones libres, competitivas, institucionales. De eso se trata. El que no quiera ver esto de esta manera, pues vamos a volver a equivocarnos, porque no se trata, no debe tratarse de que esta oportunidad se convierta en un hipódromo de candidatos. Tenemos que generar, romper esa enfermedad de la candidaturitis. Aquí no se trata, mis estimados amigos, los que me están escuchando en este momento, no se trata de que deben haber candidatos porque legítimamente lo merecen, o deben haber candidatos porque van a cobrar el costo, el sacrificio que han tenido por la República. No, de eso no se trata. Aquí se trata de candidaturas unitarias que respondan efectivamente a una plataforma estratégica que tenga a la unidad de conceptos, de ideas, de proyectos, de mensajes a la oposición venezolana, y nos presentemos perfectamente como un bloque lo más homogéneo, lo más sólido posible, para convertirnos además en algo muy importante, en ese hilo que sea capaz de catalizar la rabia, la frustración, la indignación del pueblo venezolano, y que nos brinden la oportunidad de esas elecciones, de que ese pueblo rebelde que siempre hemos sido vuelva a salir a la calle a reclamar sus derechos, y que tenga en la oposición democrática el referente más importante, y ya no lo vea como una opción o como un grupo con buenas intenciones, con buenos deseos, sino que lo vea como un grupo con verdadera opción de poder y de generar los cambios que todos estamos anhelando, y que queremos que sean lo más rápido posible, pero que probablemente no serán tan rápido como lo deseamos. Bueno, es que daba dolor interrumpirte en esa disertación. Ni me atreví. Ahora, Efraín, lo que está pasando en este momento, el diálogo que se dice se está realizando en Bogotá, en medio de todo lo que está pasando en ese país que arde por los cuatro costados, haría suponer una esperanza real de resurrección de la oposición. ¿Será que la oposición en esta ocasión escuchó aquel mensaje de Juan Pablo II? No sé si tú lo recuerdas. Despierta y reacciona. ¿Será que la oposición despertó y reaccionó, y en este momento estarían más cerca de la unidad? ¿Cómo lo percibes tú? Yo quisiera transmitirles un optimismo moderado. Creo que hay una oportunidad. Siempre he hablado de un proceso de negociación. Si me leen, si me han visto en todos los programas que he asistido, ese ha sido un tema reiterado en mi posición: negociar. Negociar porque si soy politólogo, soy analista político, la política se nutre precisamente de la negociación. Ahora, vuelvo a insistir, mi querido Rafael Galicia, ya de manera responsable, así como te estoy hablando, calmadito, tranquilo,
si la oposición venezolana sigue jugando con las esperanzas de los aliados, de factores externos, y no tenemos una introspección, y no nos analizamos y evaluamos con profundidad, con responsabilidad, los errores que hemos cometido, pues ningún diálogo va a resultar efectivo. Si nosotros vamos a una mesa de negociación con voces altisonantes, con agendas particulares, con gente que empieza a hablar desde el tweet, desde España, desde Miami, desde Nueva York, desde Colombia, desde Chile, ¿no? Sin antes reflexionar un poco sobre lo que tenemos frente a nosotros, que no es nada más ni nada menos que Venezuela, un país que no tiene derecho a vivir lo que está viviendo. Yo creo que ya está bueno de posiciones a lo mejor muy legítimas, pero que más bien entorpecen la búsqueda de un consenso necesario para negociar. Si nosotros vamos a esa negociación con el mínimo de entendimiento entre la oposición venezolana, yo estoy seguro que los resultados pueden ser favorables. Pueden ser favorables. Buena frase esa. Pase a la sala de redacción. Bueno, un mínimo de entendimiento haría exitosa la participación de la oposición. Ahora, Efraín, en esta... Debemos ir a la pausa. Profesor Efraín Rincón, amigos del programa, estamos conversando con el especialista en estudios de opinión pública, politólogo y profesor universitario Efraín Rincón. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas con el profesor Efraín Rincón. Lo que pasa, yo lo he visto en algunos programas de televisión y de radio, pero Efraín Rincón sabe que en el único programa de televisión y radio donde él habla, donde lo dejan hablar, donde lo dejan exponer, donde lo dejan hacer esa brillante disertación que él tiene sobre la ciencia política, es este. Por eso que yo lo dejo que lo entreviste por allí, otros programas, otros grandes amigos y amigas. Yo lo espero en la bajadita, porque es aquí, en las 8 columnas, donde él... Esa es mi casa, esa es mi casa. Sí, amigo de la casa, sí. Y hay muchos puntos interesantes que dejó el profesor Efraín Rincón en el segmento anterior. Pero, profesor, yo quisiera enfocarme nuevamente en el tema de la negociación del lado opositor. ¿Quiénes deben ser los delegados de la oposición en esa mesa? Porque en los últimos años, cuando la oposición se sienta a negociar con el gobierno, ejemplo Dominicana, ejemplo la conversación con los noruegos en el 2019, siempre se sentaban políticos. Entiendo que la conversación y la negociación pasa por políticos, pero por ejemplo, en la delegación opositora no debe ir un especialista en la materia electoral, un especialista en la materia humanitaria, un especialista en las ciencias para el tema de la vacunación. Es decir, usted podrá proponer nombres, no hay ningún problema, pero la delegación opositora que va a negociar con el gobierno, ¿qué especialistas debe llevar para que, por ejemplo, en el área electoral se acuerden ciertos puntos que a lo mejor para la ciudadanía, para nosotros no es común, pero que es una condición electoral que sirve para mejorar y transparentar una elección en Venezuela? Por ejemplo. Totalmente. Pero recuerda que un proceso de negociación es un proceso donde participan pocas personas, ¿no? Y lo primero que yo debo decirte es que necesariamente deben ser políticos, porque Venezuela está viviendo
tiempos de política. En Venezuela hace falta la política con mayúscula, la política grande, la política que nos acerque a una visión de futuro, que nos acerque a un pensamiento de estadista. Eso es lo que queremos. Ahora bien, tú tienes total razón. Lo que pasa, Rafael Ángel, es que esos negociadores van acompañados de asesores. Y allí es donde entra lo que tú planteas, asesor en el área de derechos humanos, por ejemplo, porque sería fundamental tener a derechos humanos todo el tema alimentario, todo el tema del menoscabo de los derechos humanos en Venezuela, asesor en materia electoral, que es fundamental, asesor en materia constitucional, institucional, política, de entornos, etcétera, etcétera. Esa gente va a estar allí. Ahora, no pero se va a sentar... Disculpe que lo interrumpa, profesor, pero eso la gente o no lo sabe o los políticos no lo comunican. Entonces dicen, pero ¿cómo es posible que un político esté ahí negociando el tema X? Cuando un político tiene asesores, pero eso no se comunica. Y la clase política tiene un grado de desconfianza en la gente que hace que la gente inmediatamente desacredite este proceso. Sí, creo que ha habido fallas enormes en la comunicación. Ustedes que son comunicadores sociales saben la importancia de la comunicación. Y yo siempre digo, en comunicación nada es obvio, todo hay que decirlo, nada es obvio. Pero también es cierto, Rafael Ángel, que los procesos de negociación no son eventos públicos. O sea, no son eventos públicos, son eventos que nos permiten efectivamente, me gustó una palabra que planteaste y aquí en México la plantean mucho, transparentar el proceso. Es decir, sí es importante plantearle a la población venezolana quiénes son los que van a negociar de parte y parte, pero en el caso de la oposición, quiénes van en esa misión de negociación, ¿no? ¿Cuáles son los temas o la agenda muy general que se pretende discutir allá? Pero una vez que se cierre la puerta de esa habitación donde se va a ventilar los temas de la negociación, eso es un escenario muy privado, porque las negociaciones no se publican. Se publican los resultados que obtienen esas negociaciones. Pero no podemos estar manifestando de manera permanente, bueno, se aprobó ya el primer punto, y entonces vamos para el segundo punto. El representante del gobierno se levantó iracundo y tiró la silla. No. Esos son procesos que deben mantener mucha prudencia, esa es la palabra, mucha prudencia, y comunicar lo estrictamente necesario para generar confianza, credibilidad, empatía en este caso, con los venezolanos. Pero sí, ciertamente las negociaciones son eventos mucho más privados. Mira, y te lo digo, ¿tú crees, y Rafael Galicia con toda la experiencia que tiene, tú crees que ese CNE que nombraron fue producto de la expresión libérrima de la Asamblea Nacional del 2020? ¿No? Ahí empezó, ahí hubo un proceso de negociación. ¿Sabes qué es lo que sí critico yo, Rafael Ángel? Políticos de oposición que conversan, que se hacen llamadas telefónicas, que participan en conversaciones, llegan a algunos acuerdos y luego que se hace público eso, de una manera inusitada dicen, pero caramba, ¿de dónde salió esto? ¿Cuál es la negociación? Porque
se dejan tentar por esos radicalismos del Twitter y de las redes sociales que una minoría ve fatal que haya un proceso de negociación con el oficialismo. Entonces, eso sí es poca transparencia. Esas son las cosas que enlodan los procesos de negociación y que tiran por la borda los esfuerzos que aliados internacionales realizan para que lleguemos a un buen puerto y logremos el objetivo lo más pronto que se pueda. Y mientras las élites políticas negocian, profesor Efraín Rincón, ¿qué debe hacer la dirigencia que sigue en Maracaibo, en San Francisco, en Cabima, en Guadualito, en Barquisimeto, en toda Venezuela? Van a haber políticos opositores que dicen, yo estoy de acuerdo con esa negociación. Pero mientras que ocurre, los opositores, los venezolanos opositores al gobierno, ¿qué deben hacer mientras se negocia entre la élite que lo representa y el gobierno nacional? ¿Qué deben hacer mientras? Iniciar el proceso de organización, mantener claro la conexión con la gente, visitar al país, hablarle a la gente, convencer a la gente, darle a la gente la esperanza que ya perdió, con un mensaje fresco, con un mensaje empático, firme, contundente. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. En tiempos como los que vive Venezuela, la verdad verdadera es que deberíamos estar en una campaña electoral permanente, porque esa campaña electoral es la que le va a permitir a nuestros dirigentes mantener el contacto con la gente. Y ya lo observamos, porque hay que decirlo. Hay políticos de la región, de nuestro estado Zulia, que caminan, que conversan, que dialogan, que se organizan, que están pendientes de la gente. Bueno, ese acompañamiento no puede perderse nunca, indistintamente de que estemos lejos o cerca de un proceso de negociación. Mientras eso sucede, la oposición debe seguir, los que no lo han hecho, deben seguir calentando sus motores, aceitando sus maquinarias, visitando las comunidades, conversando, llevándoles un mensaje de fe, de esperanza a la gente, para que la gente decida, explicarle a la gente en qué andan y cuál es la mejor manera de salir adelante, entusiasmándola para que la gente participe. Es que no podemos salir a la calle. Tenemos que reinventar, porque si algo hay que hacer en Venezuela es reinventar la política y ajustarse a las circunstancias actuales. Ya no podemos hacer esas extraordinarias caminatas, esos mitines de kilómetros, de cuadras, esos mitines en estadios, en plazas de toros, pero sí se pueden hacer diálogos de participación, asambleas vecinales, en comunidades permanentemente, para seguir acompañando a la gente. Entonces, los políticos en este momento tienen que estar en la calle, en la calle. Totalmente de acuerdo contigo, Rafael Ángel. Se me adelantó en la pregunta, una pregunta clave, así que voy a tratar de plantearte este asunto. No sé si tu ánimo te impulse a responder. A ver, los liderazgos del Zulia. Hablemos del Zulia. Los liderazgos, los líderes del Zulia. Manuel Rosales gobernó, no sé, 14 años, no sé cuánto. Construyó un poderoso partido, poderosa maquinaria, gobernó de los pocos gobernadores que le ganaron a Chávez. ¿Te acuerdas aquel meeting en la plaza, en el Luis Aparicio, donde Chávez amenazó con meter... En la Plaza de Toro, en la Plaza de Toro. Fue la Plaza de Toro, correcto, amenazó con meterlo preso, el operativo Manuel preso, porque ya estaba desesperado, no hallaba cómo ganarle a Manuel Rosales.
por donde se metía Chávez, Rosales le ganó. Pero de eso, ¿qué hay en el Zulia? Yo estoy deseoso de escucharte en torno a los liderazgos del Zulia. O sea, el Zulia hoy, ¿quién es su candidato a gobernador? ¿Quién crees tú esté en mejores condiciones de ser candidato a gobernador? Candidato a alcalde de Maracaibo, y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado desde tu perspectiva con los liderazgos del Zulia? Bueno, yo quisiera decirte que me hubiera encantado ver liderazgos más comprometidos, nuevos rostros, más frescos en el Zulia. Creo que el también ha sido exitoso en eso, en cuanto a la sequía de nuevos líderes en el Zulia. Y frente a esa sequía, tenemos que admitir que siguen siendo referentes importantes Manuel Rosales. Yo creo que Manuel Rosales tiene mucho que decir todavía en la política zuliana, es un referente. Juan Pablo Guanipa, que tiene una posición mucho más activa en este momento, creo que tiene mucho que decirle al Zulia. Luego tenemos otros candidatos para la alcaldía, un Pablo Pérez, por ejemplo, ¿no? Pero no tengo muchos dedos para mencionar a esos líderes, ¿no? Me hubiera encantado darte más nombres, porque lo que siento es que muchos líderes, jóvenes, nuevos rostros, equivocaron el rumbo, se metieron en la radicalización de la política también y generaron un compromiso que después, a mi modo personal, y no voy a dar nombres, no lo honraron. Y yo he tenido muchas conversaciones con esto. Yo soy, como profesor universitario a los dos Rafael, como profesor universitario, tengo una confianza infinita en la juventud. Tengo un amor inmenso por la juventud. Creo que es el motor de una sociedad. Pero también creo que es importante la sindéresis, la experiencia, la prudencia. Y también es verdad, y quiero decir esto, y ojalá lo pase a la sala de redacción, que la honestidad no es monopolio de los jóvenes. No es verdad que los jóvenes sean más honestos que los antiguos políticos. Tenemos muchos ejemplos que nos han dejado de boquiabierta con eso. Manera pues que hay que tener una posición, creo que mucho más equilibrada. Me encantaría decirte más nombres, no los encuentro en este momento. Para esas posiciones hay luchadores. Yo creo que en el lado opositor hay parlamentarios que han tenido posiciones muy importantes, de mucha fortaleza, de mucha hidalguía, y eso hay que seguirlos apoyando. Pero yo no me quiero montar en el tren de la candidaturitis. Yo quiero un candidato que nazca del consenso y que represente el sentimiento genuino de la zulianidad. Eso es lo que yo quiero. En ese corredor electoral de Maracaibo, San Francisco, es decir, el candidato es la unidad, es lo que yo estoy tratando de interpretar. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El candidato es la unidad, y en el Zulia específicamente el candidato es la unidad zuliana. No tenemos otra opción. Sea Manuel Rosales, sea Juan Pablo Guanipa, sea cualquiera que sea, pero que efectivamente nos represente y sea la genuina representación de la unidad estratégica, emocional, afectiva del Zulia. Eso es lo que yo creo que lo quieren todos los zulianos.
A ver, Rafael Galicia iba a preguntar y se congeló la imagen. Yo voy a dejar esta imagen así para que se den cuenta que esto es una cosa de la tecnología. No es, digámosle, una mala jugada en el momento en que iba a preguntar a Rafael Galicia. Profesor, yo le quiero dar las gracias por estos minutos con nosotros. Finalmente, volviendo un segundo al tema de la negociación, ¿a usted le parecerá muy simple, muy llano lo que yo le voy a preguntar? Pero yo noto que la gente tiene esa duda en redes sociales, por ejemplo. ¿Dónde debe negociar el gobierno y la oposición? ¿Venezuela, en el exterior, en un café en Bogotá, en un café en Madrid, en Estados Unidos? ¿Dónde debe darse esta negociación? Y segundo, ¿qué papel debe tener el exilio venezolano con estas reuniones? Bueno, no, yo te voy a responder la segunda en primer lugar. Yo creo que el exilio venezolano tiene que estar muy pendiente de todo este proceso. Así como lo digo para los venezolanos, también lo digo para los exiliados, Rafael Ángel. Yo creo que en este momento el mayor regalo que el exilio puede darle a su país es mantener la sindéresis, la prudencia, dejar de un lado los radicalismos, dejar de un lado ya, por vida de Cristo, que son poseedores de la verdad que acuña un determinado líder político o una agrupación. Yo creo que esas son posiciones que hay que atemperar, que hay que bajarle el volumen, como dicen ustedes, bajarle 2 a eso. O ¿no? 3 bajarle 2, o 3 o 4, ¿no? A veces esos grupos radicales se ven más bonitos cuando están calladitos y nos hacen un favor inmenso. En la relación con la primera pregunta, yo diría que aquel lugar que reúna el mayor nivel de acuerdo, a lo mejor el oficialismo no se siente cómodo si vamos a negociar en Washington, ¿no? Pero a lo mejor se siente más cómodo en Colombia o en Venezuela. Yo creo que el sitio... Aquí en Mérida, Yucatán, los recibimos con los brazos abiertos a las comisiones negociadoras. Con un calor extraordinario de casi 50 grados, entonces aquí pues eso se genera mayor energía. Pero yo creo que el sitio es importante, pero no es lo más importante. Yo creo que ese es uno de los elementos que pudieran resolverse sin mayor impedimento. No te olvides que aquí estamos no tutelados, pero estamos orientados y estamos de las manos de grupos internacionales, ¿no? De negociadores internacionales, el grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, los noruegos. Entonces, ellos pues tienen mucho que decir y definitivamente creo que un papel fundamental que le corresponde a estos países amigos es generar una metodología de esa negociación. Y esa metodología pasa quiénes son los que van a integrar, dónde se van a reunir, cuánto tiempo va a durar, cómo es la agenda, cómo se toman las decisiones, etcétera, etcétera. Porque esa es otra cosa que hay que hacer, la metodología de la negociación. Y el tiempo, porque la gente va a querer que lleguen a acuerdos en 2 días. Y me imagino que es un proceso que tardará el tiempo que deba de tardar para llegar a un acuerdo si es que las partes quieren llegar a un acuerdo. Así es. Mi última pregunta para el profesor Efraín Rincón. Puede y tiene derecho a atenerse a contestar. Pero, desde el punto de vista de las ciencias políticas, desde el punto de vista del marketing político, ¿es subsanable la situación de popularidad y de liderazgo político de Juan Pablo Bonilla en el Zulia, de la decisión que tomó, que yo la llamé el guanipazo?
Sí, yo creo que hay momentos en la vida de un político que lo marcan, y creo que esa fue una decisión que marcó a Juan Pablo Guanipa, pero también creo que la sociedad es capaz de visualizar oportunidades, constancia, ejemplo, coherencia en ese liderazgo, y en definitiva esa decisión que pudo molestar a un montón de gente puede definitivamente cambiar y generar el apoyo que está buscando Guanipa, si es que le está aspirando a algo en el Zulia, ¿no? Pero sí, yo creo que comunicacional, sí, totalmente, comunicacionalmente es subsanable ese tipo de dificultades, sin duda. Profesor Efraín Rincón, muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, a ustedes. Yo me siento, les voy a hacer una confesión. Cada vez que yo hablo con Galicia, cierro mis ojos y me imagino entrar a su sala, a su estudio de grabación en Maracaibo. Y eso me llena de más energía, de más fuerza, porque estoy desde acá, pero no me quito el chip de Venezuela, ni me lo voy a quitar, porque creo que más pronto de lo que podamos imaginar voy a estar nuevamente en el Zulia, porque yo quiero ser parte, no protagonista, quiero ser parte, un elemento pequeñito de esa reconstrucción que tenemos que hacer en Maracaibo, en Zulia y en Venezuela. Y ya les doy esta primicia, pero no les voy a dar más. Estoy trabajando desde ya en un proyecto para Maracaibo, que quien sea candidato a la alcaldía de Maracaibo, voy a ofrecérselo, se lo voy a entregar para que podamos recuperar a Maracaibo y convertirla en la capital del Caribe latinoamericano, que seamos la ciudad del Caribe, la joya del Caribe. Tenemos todas las potencialidades de hacerlo. Y quiero, si Dios me da vida y me da fuerza, quiero trabajar en ese proyecto de la mano de los mejores para que podamos impulsar a esa Maracaibo que tanto necesita de nosotros. Ojo, no estoy aspirando a ningún cargo público, por si acaso. Solamente estoy contribuyendo, colaborando con aquella persona que la Unidad Democrática del Zulia haya designado por primaria, por consenso, por acuerdo, como fuere, pero que represente la unidad zuliana para la alcaldía o para la gobernación del estado Zulia. Para mí, de verdad... Pase a la sala de redacción con esa frase final, ahí. Sí, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estos minutos expresar mis opiniones, que con ello creo que estar dando un granito de arena chiquitito para que podamos ver mucho más clara esta situación que definitivamente ha estado muy oscura por mucho tiempo. Bueno, gracias, Efraín. Mi cariño, mi afecto a toda la familia. Igualmente para ustedes, un gran abrazo, muy cordial, muy afectuoso. Muchos éxitos, Rafael Ángel, en Chile. Deja el nombre de tu país en alto, como siempre lo has hecho. Orgulloso de ti en Chile, muy orgulloso de los venezolanos en Chile. Están haciendo un extraordinario trabajo. En eso trabajamos, profesor. Amigas, amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon al profesor Efraín Rincón. Hablábamos sobre la situación política y sobre todo nos enfocábamos en el tema de la negociación entre el gobierno y la oposición. Si llegamos a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Véanos en televisión a través de Telecolor en el Zulia y Somos TV en el estado Lara. Escúchenos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia.
Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límite al pueblo zuliano, barquisimetano y a toda Venezuela, chicos. Amén. Amén. A 8 columnas.